y venimos hablando de perfeccionando la sana doctrina. Cuando estamos hablando de la palabra doctrina, yo creo que ya le explicaron qué significa esa palabra. ¿Quién me quiere recordar? Perdón, ¿quién me quiere recordar qué significa la palabra doctrina? Hola. ¿Es todo tipo de enseñanza? Muy bien, la palabra doctrina significa enseñanza. Y cuando ya hablamos del término sana doctrina, ¿a qué nos referimos? Que es conforme a la palabra de Dios, a lo que nos dice la Biblia. Bien, excelente. La que hizo la introducción lo hizo muy bien porque el concepto les ha quedado claro. Cuando se habla de la sana doctrina es la enseñanza correcta o la enseñanza sana, y como dice mi hermana Elenita, se refiere específicamente a las enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Otra pregunta, una pregunta abierta. ¿Cuáles son las características de una iglesia de sana doctrina? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué caracteriza a una iglesia de sana doctrina? A ver. ¿Se basan correctamente en la enseñanza de la palabra de Dios, salirse de contexto? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué piensa la señora Aranzales de eso? ¿Qué características tiene una iglesia de sana doctrina? Pues que practiquen correctamente lo que aprenden en la palabra de Dios, la práctica y la enseñanza correcta. Muy, muy bien. O sea, yo ya terminé mi predicación hoy. Gracias por Marcela, por Norma, han sido muy amables. Eso era todo lo que yo quería que aprendieran hoy, ¿no? Sí, señoras y señorita, porque hay una señorita al fondo, es que una iglesia de sana doctrina se caracteriza porque sus miembros, escuchen bien, los miembros ponen en práctica lo que se predica. Esa es una característica que identifica una iglesia de sana doctrina, y es que los miembros, los hermanos, viven lo que se predica. Si no es así, entonces podemos decir que no es una iglesia de doctrina sana. No sé cómo estemos nosotros aquí como iglesia en este aspecto, porque se predica permanentemente, ¿no? Casi en la semana son 3 sermones. Uno se da el día miércoles, otro el día sábado, los viernes, los domingos. Y lo importante no es solo la cantidad, sino la calidad del mensaje y qué nos sirve a nosotros para poner en práctica, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy el término o lo que vamos a estar estudiando en estos minutos es acerca de la manera de cómo enseñar esa sana doctrina y darles herramientas a ustedes como mujeres, que es un grupo muy importante en el cuerpo de Cristo, porque son las maestras de sus hijos, la ayuda idónea del varón, ¿sí? Todo lo que dice la palabra. Entonces, no las voy a enseñar a armar bosquejos. Tampoco van a aprender homilética conmigo esta tarde. Simplemente vamos a mirar lo que dice la palabra de la manera de cómo enseñar la sana doctrina. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído que Cristo es nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos? Uy, todos. Yo veo allá como, creo que levantó la mano Alba. Muy bien. Si creemos lo que dice la Biblia acerca de Cristo como nuestro Señor y Salvador, también debemos creer los principios que se nos dan como creyentes. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Ah?
si creen que así como creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, también debemos creer todos los principios que se dan para nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces nosotros aceptamos algunos principios de la palabra de Dios, pero nos resistimos, nos negamos a aceptar los otros principios. No sé si a ustedes conocen hermanos así o les ha pasado así, ¿no? Porque si yo creo que Cristo es mi Señor y Salvador y la Biblia lo afirma, también debo creer que la Biblia me dice a mí que debo tratar a mi esposa como a vaso más frágil. Es un principio que debo creerlo y debo aceptarlo. Y también que la palabra de Dios me dice que los esposos, en el caso mío, debo aprender a amar a mi esposa. Es un principio que está allí, pero no está de adorno, sino es un principio para mí. Yo debo aceptarlo y debo practicarlo en mi vida, ¿verdad? Pues en el caso de ustedes, hermanas, es lo mismo. Hay principios de la palabra de Dios que están allí para ustedes y no debemos resistirlos. Hay un problema que está pasando actualmente y yo no sé quién fue la que me estaba hablando. Ah, estaba escuchando a Norma, creo, decir que le daba gracias a Dios porque pues le ha dado un marido que es temeroso de Dios, un creyente, y así en su gran mayoría pues deben estar agradecidas con el Señor porque les ha provisto un varón que es respetuoso de Dios. La ventaja de un varón respetuoso de Dios es que es más fácil de poder aconsejarlo y ayudarlo, porque por naturaleza los hombres somos tercos como mulas, ¿no? O sea, somos bien cerrados de cachos y a veces nos resistimos más que las mujeres. Las mujeres son más dóciles para uno poner principios de la palabra de Dios en su corazón, pero a veces los varones son más resistentes. Entonces, a veces las esposas se resisten a aceptar. Una vez me invitaron a dar una charla de mujeres en la costa. Hace muchos años fui a dar una charla y dentro de esa conversación resultó este tema acerca de la sujeción. La sujeción, y algunas ven la sujeción de la mujer como un proceso de esclavitud, como un proceso muy duro, pero no, en última la palabra sujeción significa estar bajo el cuidado y la protección de alguien, como bajo el techo, sin que eso limite a la mujer en todo su ejercicio normal, en sus libertades, digamos, en sus maneras de actuar, eso no las limita. Pero para ellas fue muy chocante eso y no querían, dijeron que eso era una actitud machista de Pablo allí en la Biblia y que, mejor dicho, casi que dijeron de que ese versículo tocaba quitarlo de la Biblia, ¿no? Cuando toda la palabra de Dios es útil y toda la palabra de Dios ha sido inspirada y ha sido puesta allí para nosotros, para ayudarnos. Entonces, hoy día la cultura en la que nos movemos, en este mundo normal en el que estamos, se ha generado un ambiente antibíblico, un ambiente que se resiste a los principios de la palabra de Dios. Y lamentablemente en la iglesia tenemos tendencias así, de mujeres que se niegan y no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios y dicen que eso es una actitud machista, que es una actitud dominante, pero ellas hablan así porque han recibido influencia más del contexto social, cultural en el que nos movemos, que del contexto bíblico. Quiero advertirles, hermanas, que nuestra cultura no es terrenal. Y en eso nos toca estar muy alertas, muy advertidos de que nuestra cultura no es terrenal. Nuestra cultura es celestial. Celestial quiere decir que nuestra ciudadanía está en los cielos
y los principios de vida de nosotros son principios de vida celestiales. Entonces, aunque vivimos en un mundo donde hay leyes, donde hay cultura, nuestra ley es la ley de la palabra de Dios y nuestra cultura es la cultura bíblica. Y por eso estamos aquí entrenándonos, capacitándonos para nosotros vivir acorde como vamos a vivir en el cielo. Todo esto terrenal se va a quedar aquí, toda esta situación, nosotros vamos a pasar a la eternidad con una cultura diferente, la cultura divina. Entonces, lástima que no estuvieron todas y algunas de las que más se resisten, pero es simplemente para darles herramientas a ustedes hoy acerca de cómo enseñar la sana doctrina, ¿no? Cómo enseñarla. Quiero que de esa lectura que hizo mi hermana Norma, vayamos al versículo 15. Ese versículo 15 de Tito nos da la base bíblica para nosotros tener el fundamento del estudio de esta tarde. ¿Listo? Muy bien. Dice así el versículo 15 en el capítulo 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué lindo ese versículo, aunque muy pequeño lo vemos. Uy, pero tiene una amplitud en la enseñanza tremenda, ¿no? Y vamos a mirar palabra por palabra, porque ahí dice, ¿no? Ahí dice el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, he preparado unas diapositivas allí. Vamos a ver si las puedo compartir. Ahí están. Para que nos pongamos nosotros de acuerdo en esta tarde. Eso sí. A ver, ahí está. Perfecto. ¿Sí la pueden apreciar más o menos? ¿Las pueden ver ahí? Eso sí, me alegra. Usted puede agarrar en su computador y poner pequeñita la panorámica para que ustedes puedan anotar allí algunas cosas. Porque vamos a hablar acerca de la manera de enseñar la sana doctrina. Vamos a observar cuidadosamente ese versículo, ¿no? En ese versículo, ¿por qué? Porque ese versículo es un resumen acerca de la manera de cómo Tito debe comunicar la sana doctrina. El apóstol Pablo le está diciendo a él, porque este capítulo 2 precisamente habla acerca de cómo perfeccionar la obra a través de la sana doctrina, ¿sí? Entonces, él está haciendo a Tito esa fuerza de qué manera debe comunicar la sana doctrina, y hoy nos habla a nosotros también como hijos acerca de la manera de cómo comunicar la sana doctrina, ¿sí? Entonces, él le dice a Tito allí, palabras más, palabras menos, que él debe hablar, exhortar y reprender, y que esto debe hacerlo con toda autoridad, sin sentir vergüenza, sin avergonzarse. Y este es el ánimo que le quiero dar a todas ustedes, hermanitas, hoy. A veces a ustedes las van a señalar, a veces a ustedes les van a decir cosas, inclusive sus compañeras de trabajo, sus amigas, uy, pero usted sí es bien tonta, pero usted no disfruta, pero usted qué hace ahí a la pata de ese tipo. Bueno, muchas cosas, inclusive a veces la familia, a veces las mismas hermanas, las tías, los familiares, a veces le echan indirectazos a uno, ¿no? Con relación a eso. Pero esto nos va a ayudar a nosotros para fortalecernos mucho más en la fe acerca de cómo transmitir la enseñanza correcta de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos dice. Hermanas, quiero animarlas en esta tarde en el amor del Señor para que ustedes se unan a ese gran ejército a nivel mundial de mujeres que se sostienen firmes en los principios de la palabra de Dios y los enseñan como son. Escuchábamos anoche con mi esposa la enseñanza de Gina, y me parece una enseñanza tan bonita, tan clara, tan profunda, y muchas de ustedes intervinieron de manera positiva, afirmando los principios de la palabra.
Y es tan hermoso ver a una mujer parada, como decimos nosotros, paradas en la raya, paradas en los principios, defendiendo los principios espirituales. Es maravilloso, ¿no? Como decimos, son hijas del Dios Altísimo. Y a pesar de la influencia, de la presión que reciben de la cultura actual, se mantienen firmes. Es muy raro. Las mujeres piadosas están en vía de extinción. ¿Por qué? Porque hay muchos movimientos feministas que están haciéndole creer a la mujer que Dios se equivocó. Igual que en el huerto del Edén, hoy Satanás está tratando de engañar a la mujer a través de esos movimientos feministas, que a veces esos movimientos feministas ni siquiera son liderados por mujeres. Muchas de las que están allí son travestis, algunos son hombres disfrazados de mujeres con su agenda LGTBI, y muchas mujeres ni siquiera tienen marido, sino que tienen esposa. Y esas son las que lideran estos movimientos que se llaman feministas, pero que en última lo que quieren es degradar precisamente a la mujer, ¿sí? Degradarla, no dejarla ni presentarla como Dios la creó, con toda su delicadeza, con toda su inteligencia, su sabiduría, sino quieren es más bien tumbar esa mujer a la cual Dios hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender acerca de la manera de enseñar la sana doctrina, según dice ese versículo, dice, la primera parte dice, esto habla. Esto habla. O sea, la sana doctrina se enseña en la conversación, Y quiero darles una idea de lo que significa esa palabra, ¿no? La palabra, el verbo hablar. En el Nuevo Testamento tiene un significado bonito. Hablar significa conversar, charlar, dar a conocer, y también tiene como significado divulgar, ¿sí? Por eso yo les digo que la sana doctrina se enseña en la conversación, porque ese verbo hablar también significa conversar. Y otra cosa que debemos entender es que la doctrina debe transmitirse en el diálogo diario y común de la vida. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros tenemos a diario conversaciones, no solo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con sus hijos, sino también con otras mujeres. Entonces, en esa conversación deben imperar los principios de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Alguno me preguntaba a mí por qué los evangélicos no veneran a María cuando es la madre del Dios Altísimo. Entonces yo dije, oiga, ¿verdad? ¿No? Esa pregunta es muy popular porque ayer era la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, por ahí la dice Diomedes Díaz, el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Sí la han escuchado, no? Mejor que no la hayan escuchado. Entonces, ¿cómo uno puede enseñar sana doctrina a través de dar respuestas bíblicas? ¿Sí? O uno a través de la conversación puede ayudar a otros también a que conozcan más del Dios al cual ustedes adoran. Y hermanas, a veces a ustedes las buscan para picarles la lengua a ver qué hablan de ciertas cosas. Entonces, en esas conversaciones debemos ser muy cuidadosos, porque si uno no es cuidadoso en la conversación, puede verse involucrado en chismes o en conversaciones que lo pueden meter a uno en problemas. Entonces, tengamos muy presente que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, debe ser acorde a lo que dice la palabra del Señor. Ojo con las palabras de grueso calibre, ojo con las vulgaridades, incluso en la conversación que tenemos con nuestro esposo. Muchas de las cosas, de los problemas que se presentan en la familia, es porque no ponen en práctica o no ponemos en práctica, más bien, ese principio bíblico que dice que la blanda respuesta quita la ira.
pero la palabra áspera hace subir el furor. Quiere decir que a veces los maridos llegan cargados o llegan de mal genio y ustedes también están en esa situación del estrés de la casa, de los hijos, todo ese tipo de cosas. Y en ese choque, allí salen palabras de grueso calibre y de alguna manera se generan los problemas en el hogar. Pero si nosotros utilizamos de la sabiduría de Dios para tener una conversación acorde, entonces estamos enseñando también a nuestro esposo, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, de la sana doctrina, para no entrar en conflictos. Este tema de hablar, de conversar, no solo se da con la boca, también se da con señales. Ayúdenme con un versículo que está en Lucas capítulo 1, verso 22. ¿Y por qué quiero tocar el tema de las señales? Porque uno también transmite o conversa a través de los gestos del cuerpo, con las manos, con la cara, con los labios. ¿Qué dice Lucas 1, 22? Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Muy bien, ¿de quién viene hablando ahí? De Zacarías. Eso, de Zacarías, que tuvo la visión en el templo, ¿no? Y dice que cuando salió quedó mudo. ¿Y de qué manera se comunicaba? Por señas. Por señas. Entonces la conversación también, hermanas, es por señas. ¿Sí? Por señas. A veces cuando uno está enojado, expresa su enojo a través de la cara o también a través de las señas del cuerpo. Por eso hay que tener aún cuidado en la manera como nos comunicamos, cómo charlamos, ¿sí? A veces algunas le dicen al marido, ¿sabe qué? ¿Qué significa eso? Cuando dicen que... ¿Ah? ¿Lo amo? Que le va a ir mal. No, eso no es que le va a ir mal. Olvídese, cuando usted le hace así, mire. ¿Qué significa? ¿Ah? Dios te bendiga, ¿significa eso? ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué están tan mudos? Están como Zacarías todas. Si ustedes son habladorcitas. A veces le dicen ábrase, o sea, váyase. ¿Sí? O sea, significa ábrase. Quítese de ahí. Porque también con los gestos uno también habla, ¿no? O también cuando ponen esa carita, algunas yo no sé cómo es que hacen el corazoncito, así, yo no sé cómo es que hacen. Bueno, hacen cosas así, entonces ya significa. Eso lo hacen todos los malas que están en proceso de matrimonio, ¿no? Que cuando le habla ahí el querido, entonces ella le hacen el corazoncito y todo. Pero son gestos, son maneras de expresarse, de hablar. Entonces también el término allí de conversar habla de todo eso, ¿no? De comunicarse con la boca, pero también con los gestos. Entonces hay que cuidarnos en esa parte, ¿no? Y yo quiero decirles, hermanas, que uno a veces con el cuerpo hace señales sugestivas. También pueden ser mal entendidas. Y en eso también se expresa la sana doctrina. Es cómo nos comunicamos con otras personas, con respeto, ¿sí? Y tener mucho cuidado con un término que el apóstol Pablo habla en primera a los Corintios, capítulo 7, relacionado con el matrimonio, y es con el toque, ¿no? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y también bueno le sería a la mujer no dejarse tocar. ¿Qué quiere decir? Que todos los varones en la iglesia debemos mantener una actitud de respeto y de cuidado con las hermanas. Entonces, una cosa es yo darle la mano, una cosa es saludarla, pero
a veces pueden haber hombres que se quieren pasar de toque. Entonces ya después, uy, hermanita, ¿cómo está de bonita? ¿Cómo está de querida? ¿Cómo está? Y todo empieza por un toque. Y si ese toque tiene aceptación, es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿sí? Por eso él hace esa advertencia, ¿no? Que bueno le sería al hombre no tocar mujer para que no vaya de pronto a generar sentimientos o cosas de ese tipo que puede llevarlo a pecar. Y en el caso con la mujer, ustedes son muy inteligentes, hermanas. Y ustedes ya saben cuándo se les está hablando de una manera normal o cuándo hay una intención sugestiva. Por eso es importante esta manera de cómo enseñar. Si usted ve que hay algo así por el estilo, usted de una vez, quieto, cuidado. ¿Ve? Hay que tener cuidado. Entonces, en las charlas normales de la vida, ¿sí? Cuando uno con las palabras, con los gestos, tiene muchas actitudes donde uno puede aplicar el principio de la enseñanza en la conversación. En la conversación. Que nuestras charlas sean charlas que edifiquen. Hermanas, tengan cuidado de no dejarse involucrar en chismes, en cosas así. Y también en la conversación con sus esposos demuestren que ustedes están siendo enseñadas correctamente en la palabra de Dios al usar las palabras correctas, adecuadas, al utilizar los gestos apropiados para su esposo. Amén. Entonces, una de las maneras de enseñar es a través de hablar. Por eso le dice habla. Pero la otra manera que dice el versículo es ¿cuál? ¿Qué dice después de donde dice esto habla? ¿Y qué? Exhorta y reprende. Exhorta sobre todo. Eso es. Muy bien. Ahí vamos con toda la energía, Elenita. Pero la que sigue es exhorta. Esa palabra exhorta es una palabra que tiene también un significado muy bonito, ¿no? Muchos creen que exhortar es regañar. Nosotros teníamos un anciano en la iglesia en Ocaña, como dicen los católicos, ánima bendita. Él falleció recientemente, pero él decía, hermanos, vamos a exhortar a la iglesia. Y agarraba la Biblia y agarraba esos versículos a juguete a todo el mundo, pero eso no era exhortar. Él lo que estaba haciendo era regañando a todo el mundo. Esta palabra exhortar tiene un significado bonito, ¿no? Es un término que sugiere apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, mire. Apremiar es como animar, como agarrar a alguien y decirle, mire, este es el camino, por aquí es que hay que andar, esta es la ruta. No a nivel de regaño, no es a nivel de regaño, es más bien a nivel de animar, ¿sí? Lleva la idea de encarecer solemnemente algo, mire, es encarecer, es pedir, es animar, ¿sí? Entonces, la manera de enseñar la doctrina no solamente es con la palabra, sino también, me quedé sin audio, ¿qué? Pensé que me había quedado sin audio, sino también exhortando, ¿no? Exhortando. Hay unos principios, allí otras palabras que son muy de la mano con exhortar, son muy de la mano. El término es motivar, rogar, advertir, pero allí no incluye la idea de regañar, Entonces, en estos tiempos es importante que ustedes, queridas hermanas, animen a otras a practicar la sana doctrina, anímenlas. Hay que animarlas. Mire, hermanitas, cuando estamos hablando de los principios de la palabra de Dios para la vida de la mujer, muchas mujeres se resienten y no les gusta y se resisten. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Es la pregunta. Ustedes como mujeres que son como compañeras, es decirles a ellas, no regañarlas, sino animarlas, decirle, hermanita, mire, la palabra de Dios
está puesta allí para ayudarnos, para animarnos, ¿sí? No bajarles como el ánimo a punta de juzgarlas, sino más bien es como aconsejarlas. Muchas de ustedes, algunas tienen ya nueras, otras tienen hijas a punto de casarse, y ustedes deben animarlas con la palabra de Dios. No, mire, hija, así no son las cosas, son por aquí, por allá, ¿sí ve? Entonces también al hijo, si el hijo se está portando mal con la esposa, si ve que es grosero, todo ese tipo de cosas, usted, como maestra del bien que es, debe decirle, hijo, venga acá, yo quiero que hablemos. Los principios de la palabra de Dios, usted es mi hijo, yo lo amo, pero ahí habla acerca del cuidado que tú debes tener con tu esposa, ¿sí? De la manera como tú la debes tratar, ¿sí? Y si su hija se está también levantando en contra de su esposo, anímela. Yo en eso no he tenido que sufrir porque tengo una suegra excelente que es muy bien entrenada y capacitada en la palabra de Dios, y antes se pasa de sinvergüenza conmigo, ¿no? Ella me quiere mucho porque yo quiero mucho a la hija, pero ella siempre es dando consejo a su hija, ¿no? Uy, mire que Javier esto, que aquello, que no sé qué. Inclusive cuando ella vivía en Bucaramanga, yo llegaba con Bexabé y mis hijos a la casa y ella de una vez era que no molesten a Javier, déjenlo descansar, que es como muy especial conmigo, es como una madre para mí, y eso lo ayuda mucho a uno y a la hija y al hogar, a la familia. No está metiéndose de que ese Javier sí tiene el genio atravesado, o ese Javier esto, o ese Javier aquello. O sea, nunca la he visto juzgarme, jamás. ¿No? Nunca la he visto apuntarme con el dedo ni nada así. Y eso nos ha ayudado mucho a llevar un buen hogar, una buena familia, y a mí me ha ayudado mucho a aprender también, aprender de ella, ¿no? Incluso cuando estábamos en nuestra relación de noviazgo, Bexabel y yo duramos a duras penas 2 años y nos casamos de una. Y ella sabe que a mí no me gusta la remolacha. Y una vez me invitaron a almorzar y Bexabel, tan linda ella, tan especial conmigo, hizo una ensalada y le echó remolacha. Pero mi suegra sabe que a mí la remolacha no me gusta y que por pena me iba a tocar comerme la remolacha. ¿Y sabe qué le dijo a Bexabel? Le dijo, usted sabe que a Javier no le gusta la remolacha. Hágame el favor y se la saca del plato. A mí me dio entre pena y gusto. Pero es una mujer que es entrenada y no lo hace de mala fe, sino ella exhorta, anima, habla. Entonces, esto se lo estoy diciendo a ustedes, mis hermanas, para que animen a otras mujeres de buena manera, a sus hijas o a sus nueras o a sus hijos, y también a su esposo. Los hombres no somos perfectos, no somos perfectos. Por eso el Señor nos dio una ayuda idónea, que son ustedes, una ayuda especial. Y a veces los varones tendemos a desanimarnos. A veces también los varones tendemos a ser muy conflictivos. Entonces ustedes, en lugar de regañarlo, anímenlo, exhórtenlo. No, mire, mi amor, esto salió mal, pero yo creo que por este otro lado podemos llevar las cosas. O ustedes, si tuvieron un conflicto, una pelea, una discusión, deje que se enfríe el ambiente, y después de que ya el león está pasivo, entonces usted le pasa la mano por la melena y lo llama y le dice, mire, mi amor, las cosas no son así, son de esta manera. A mí Bexabel me ha ayudado mucho, ¿no? Porque uno a veces también se le sale la piedra santa, que llaman, de manera hipócrita, ¿no? Para no decir que se le sale la piedra a uno. Pero ella, después de que ha pasado la situación, de buena manera le dice las cosas a uno, y el hombre, aunque parezca que no, el hombre entiende, él no es tonto, él las escucha y asume, así no quiere aceptar públicamente su equivocación, pero él escucha. Y de esa manera ustedes pueden enseñar a su esposo, a sus hijos. Sí, pueden enseñar a través de la exhortación, a través de animarles. Si ven una mujer que se resiste a la palabra de Dios, anímenla, no la desanimen. Pero aparece otra palabra ahí, ¿no?
Esto habla y exhorta, y ahí sí aparece una palabra peligrosa. ¿Cuál es la palabra que aparece? Reprende. Eso, la que más les gusta. Esa es la palabra que más nos encanta. La número 1 del versículo la ponemos. Con toda autoridad. Eso, entonces la sana doctrina se enseña con reprensión también. Mire que es todo un proceso, ¿no? Empieza hablando, animando, pero si hay resistencia, entonces viene lo que se llama la reprensión. ¿Qué idea le da la palabra reprensión? ¿Qué significa? ¿Qué es reprensión? Decirle o hablarle algo que hizo mal, o sea, reprenderlo por algo que hizo mal, que no está correcto. Bien, esa palabra reprender es una acción más fuerte que exhortar. Lógicamente usted no le va a poner el perol en la cabeza, ¿no? Ni usted va a tirar los platos al piso. Entonces, esta palabra reprensión es reconvenir o convencer. También es poner en evidencia, inculpar y en algunos casos hasta condenar. ¿Pero qué condenamos? El comportamiento, la actitud, no la persona. Y en eso ustedes deben tener mucho cuidado en el tema de las reprensiones, no personalizar el problema con su esposo. Si él tuvo una actitud no correcta, entonces lo que hay que reprender es esa actitud, ese comportamiento como tal. No acusarlo de que ya él es un mal tipo, que él es un tonto, que él es un bobo o que él es un inconsciente, sino es la reprensión tiene que ver con el acto de ayudarle a que no se repita esa conducta, ¿sí? Y estamos hablando a nivel de hermanos en la iglesia. Ustedes pueden ser una bendición para ayudar a otros, no solo a través de conversar con esa persona, de exhortarlos, sino también si toca llamarle la atención, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo de buena manera, ¿sí? Entonces, de alguna manera es reprender y para eso a veces se requiere una actitud, un temperamento a veces que no nos gusta y es que nos toca ser fuertes en asumir una posición, ¿no? Una posición. Entonces, hay una advertencia que nos dice a nosotros, Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5 nos da como una fórmula espiritual allí. Si usted quiere, léalo, lea el versículo 1 y 2. Primera Timoteo 5, 1 y 2. ¿Quién quiere leerlo? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Mire qué hermoso ese consejo, ¿no? Acerca de la reprensión. Pero dice que no reprendas al anciano, o sea, a los mayores de edad no se recomienda reprenderlos, sino exhortarlos con cariño. Y aquí yo estaba fallando en algunas cosas y mi esposa me hizo caer en cuenta y fue con mi mamá, porque yo estaba, en lugar de exhortarla, estaba reprendiéndola a ella por algunas cosas. Entonces, ella no es una niña, ella ya es una mujer madura, adulta, y así sea viuda, ella sigue siendo mi mamá. Entonces, de pronto yo tenía como una mala actitud en esa parte y Bexabe me la hizo caer en cuenta una vez. Me dijo, lo que pasa es que usted tiene problemas de comunicación con su mamá porque usted le habla regañándola. Mire.
Entonces ella ve que usted la está regañando y eso se ve como una grosería. Entonces, tiene toda la razón. A los ancianos, a los mayores, como dice la Escritura, no se recomienda reprenderlos, sino exhortarlos como si fuera un papá, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces, allí a veces por eso los problemas de comunicación que tenemos con nuestros padres, a veces, o con los adultos mayores en la iglesia, que a veces queremos reprenderlos, pero no, la Biblia dice no los reprenda, anímelos, exhórtales. ¿Ve? Y ya con el demás grupo de la iglesia, si usted los va a reprender, debe hacerlo de una manera correcta, ¿no? A los más jóvenes, como si fuera mi hermano, darle un consejo de hermano a hermano. Yo me hablo con mis hermanos, ¿no? Y a veces nos ponemos a hablar y uno como que trata de dar consejo como muy familiar, porque yo sé que si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Y a las ancianas como a nuestras mamás, con mucho cariño, con pureza, con respeto. ¿Eh? Entonces, hay algo que sí nos toca tener en cuenta y es que la hipocresía sí hay que reprenderla fuertemente en la iglesia, la hipocresía. Si usted quiere, vaya a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sana doctrina de cómo debemos nosotros manejar estos temas, ¿no? En Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 14, sucede algo. ¿Quién quiere leerlo? Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando ¿Lo Pedro tiene? vino a... Señor, Siga. pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien, gracias, hermanita. Ahí se presentaba un caso entre Pablo y Pedro, y era que Pedro asumía una actitud hipócrita. Cuando estaba con unos, actuaba de esa manera, y cuando estaba con otros, actuaba de otra manera. O sea, estaba actuando de dos maneras, y Pablo lo confronta, ¿no? Inclusive el título ahí dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice el título ahí. Y nosotros la reprensión debemos usarla en esa manera cuando estamos hablando de cómo enseñar la sana doctrina. Es que si muchas veces usted ve creyentes o personas que tienen esa doble moral, que en la iglesia son unos santos, puros, limpios, pero por fuera son el mismo demonio. Entonces hay que aclararles y llamarlos, hermano. ¿Cómo es posible, hermanita? ¿Cómo es posible esto, no? Esta situación. Hay hermanas que creen que llevándole la cuerda al marido, que a veces el marido es un impío y un borracho y todo. Entonces, bueno, si el marido le dice, vamos con mis amigos un rato, pues acompáñenlo, vaya. Pero él empieza, ¿no? Que tómese una cerveza y que tómese la otra y la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, hasta esos niveles no se dejen llevar tampoco, sino hacerle caer en cuenta, mi amor, nosotros, usted sabe, yo soy una hija de Dios y yo te acompaño, estoy contigo, pero no me lleve a ese nivel, porque entonces lo que hace es que usted se vuelve cómplice de él, ¿ve? Entonces, hay que aprender hasta dónde, sin caer en la hipocresía, ¿no? Sino saber hasta dónde. Y hay hermanos o hermanas que muchas veces en la iglesia, bueno, gracias a Dios no nos ha pasado, pero yo quiero decirle a las hermanas, especialmente las hermanas que están empezando en su vida espiritual, hay que cuidarlas mucho. Hay hermanitas que están llegando a la iglesia y están en su primer amor. Y en ese primer amor uno cree que todo lo que le dicen está bien. De ahí donde toca que ustedes como maestras del bien las ayuden. Mire, esto no está bien, esto no es correcto, hay que hacer esto, sin un legalismo extremo,
pero sí indicarles el camino por donde ustedes están andando para que ellas miren en ustedes esa actitud y también ellas caminen correctamente al lado del Señor. Entonces, hermanas, en cuanto al tema donde dice allí en la palabra de Dios, reprende, es eso, sí, reprende. Y cuando dice con toda autoridad, es que también la sana doctrina se enseña con autoridad, y esto tiene que ver mucho con el testimonio personal de nosotros y la manera como lo transmitimos. Esa palabra también tiene un significado. Tito debía hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, dice la Escritura. Hablar, reprender con toda autoridad, pero la autoridad no se impone. La autoridad se gana. Escuchen bien, la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Se gana también por el testimonio, ¿no? Entonces, el comunicar la sana doctrina requiere una actitud enérgica, que a veces uno se para en la raya y dice no. ¿Sí? Se para en la raya y dice no. A veces el marido va como pulseando a ver hasta dónde puede y hasta dónde no puede, para ver usted hasta dónde cede, dónde sí, dónde no. Entonces, si es hacia lo bueno, total, hay que ceder. Pero si es hacia lo malo, como usted es la ayuda idónea, no le sinvergüence esas conductas, sino párese en la raya. Cuando nosotros estábamos empezando nuestra vida matrimonial, yo venía no de una familia de creyentes. Bexabé sí desde la cuna venía de una familia de creyentes. Yo venía de una familia de merengueros, salseros, vallenateros y gente de trago, de rumba. Y uno como que arrastra todavía esa cosa de su vida pasada. Y yo le hacía propuestas a Bexabé. Uy, ¿qué tal si nos vamos de rumba y tata? Y Bexabé decía, no. Pero ¿por qué no, mamita? Si usted es mi mujer y la Biblia le dice que usted tiene que someterse a mí en esto, ¿sí? Y yo le decía a usted, ¿qué le pasa? Pero decía, no, porque usted debe ser ejemplo. No, porque no nos queda correcto si nos ven por allá parrandeando en una cantina con los otros impíos. ¿Sí ve? Entonces, de esa manera ella me estaba enseñando a mí. Pero era con autoridad, porque ella tenía la autoridad moral para ayudarme a mí. Inclusive, cuando éramos amigos, digamos que Bexabé fue casi que mi pastora, ¿no? Lo que pasa es que la pastora se comió la oveja, que es diferente, se quedó con ella, ¿no? Se la agarró, no, mentiras, pero ella en gran parte me ayudó a mí en el principio para entender conceptos que yo ni sabía, no sabía, ¿sí? Y una de las cosas que me animó mucho a mí en el Instituto Bíblico fue que aprendí a ser el maestro de la familia, porque Bexabé tenía y todavía tiene unos principios muy claros, pero hay en cosas donde ella todavía es muy firme para enseñar a sus hijos, para ayudarme a mí también. Y nosotras, y en el caso de las mujeres, ustedes deben actuar de esa manera. Cuando es hacia lo bueno, hermanas, con toda. Si quieren ir a comer pizza, si quieren ir a un restaurante y tomarse una copita de vino con su esposo, maravilloso, y todo ese tipo de cosas. Pero si las están empujando ya a otras cosas que no convienen, ayúdelos. Dígale, no, mi amor, así no es, porque nosotros somos esto y esto. Y usted como maestra del bien está enseñando la sana doctrina. Está enseñando también, mire cómo les toca a las mamás con los hijos, con las hijas, ¿no? Ya hoy los hijos entienden, las hijas van entendiendo que era necesario pararse en la raya y tener autoridad para decir, no, mi amor, eso no te conviene. Y no debe ser así. ¿Ve? Nosotros como varones y ustedes también como mujeres deben enseñar de esa manera la palabra de Dios. Mire que había un hermano en la iglesia que hacía parte del grupo de líderes, pero era muy incumplido. Citábamos a reunión a las 9 y llegaba a las 9:30. Citábamos reunión a las 4 de la tarde y él llegaba a las 5, 5:30. Y así era siempre, no sé por qué, pero tenía una mala actitud de ser muy incumplido. Y cuando hacíamos los temas de predicación, a él una vez le tocó hablar acerca de la puntualidad, pero eso fue por suertes. Y él hablaba de puntualidad
y toda la iglesia lo miraba. Uy, yo creo que él estaba pero muy avergonzado porque su testimonio no le ayudaba, no respaldaba el mensaje. Entonces aquí el testimonio ayuda mucho. La hipocresía no sirve de nada y la hipocresía hay que atacarla con autoridad, pero lo bueno hay que respaldarlo. Entonces, hermanitas, de esta manera nosotros podemos enseñar la sana doctrina y es a través de nuestra charla, nuestra conversación con otras, de animarlas a través de la exhortación. Cuando haya necesidad de reprender, hay que reprender de una manera correcta, como enseña allí la palabra de Dios, y con autoridad, con autoridad. Termina diciendo el versículo, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie, es que nadie de alguna manera le rebaje, le quite el precio real que usted tiene como hija de Dios, porque usted tiene la autoridad para hacerlo. Nadie te menosprecie porque usted es ejemplo, porque usted es testimonio, ¿sí? Nadie le quite a usted ese peso que tiene, esa autoridad, ¿sí? Y quiero decirle que el aprecio, si usted quiere tener amistades sinceras, el aprecio en la iglesia se gana por la buena conducta, no por exigencias, sino por el testimonio mío, ¿sí? Sin eso no hay respaldo. El ejemplo de una buena conducta es el respaldo a las palabras, a la exhortación y a la reprensión. Entonces las animo, hermanitas, en el amor del Señor, como maestras del bien, terminando ya, a que la sana doctrina se debe enseñar con una actitud firme, porque la verdad no se debe decir con debilidad, lo cual muestra inseguridad. Diciéndola con fuerza muestra que estamos convencidos de lo que creemos. Nadie puede hablar de lo que no cree, pero importantísimo, el testimonio, importantísimo el testimonio. Entonces vamos a orar esta tarde, que el Señor las ayude a seguir siendo maestras del bien. Pídanle al Señor mucha sabiduría para poner estos principios de cómo enseñar, cómo ser maestras del bien, incluso como ayuda idónea a sus esposos, a sus hijos, a sus vecinas. Sigan siendo esa luz en medio de la oscuridad y no se dejen influir de manera negativa por esta cultura, que es una cultura llena de antivalores, una cultura antibíblica. Por todos los días la están bombardeando, le están diciendo cosas, ¿sí? Aprendan a respetar a sus esposos, a amarlos también, a ayudarlos. No somos perfectos, pero con la ayuda idónea que tenemos nos vamos perfeccionando. Y acuérdense en que Dios no ha acabado la obra. El que inició la obra la perfeccionará, dice la Escritura. Quiere decir que somos imperfectos y ustedes que son maestras del bien, ayudas idóneas, tienen una gran tarea, una tarea como madres, como esposas, y en la sociedad en que actuamos hoy, la sociedad reclama de mujeres como ustedes, de principios, de valores, mujeres que son testimonio para la sociedad que en este tiempo se desmorona, se cae. Vamos a orar y que el Señor nos continúe ayudando, que el Señor nos continúe bendiciendo. Y gracias, hermanas, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes estos principios de la palabra. Señor, gracias te damos a esta hora de la tarde por darnos esta oportunidad maravillosa de poder sacar este tiempo, Señor, para examinar este texto de la palabra que, aunque muy corto, tiene una profundidad muy grande acerca de cómo enseñar la sana doctrina. Ayuda a mis hermanas, a mí mismo, ayúdame, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas y hacerlo de manera sabia, de manera prudente y pararnos en la raya cuando haya necesidad de pararnos, exhortar, animar y reprender con autoridad para defender tus principios, que no son cualquier principio, sino son los principios espirituales que nos ayudan y moldean nuestro carácter para vivir como se vive en la patria celestial, como hemos de vivir cuando estemos contigo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.